Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Piel a Cabeza. Este episodio es muy especial ya que ha sido realizado en colaboración con El Extraordinario, un sello de documentales y ficciones sonoras. Os recomendamos entrar en la web elextraordinario.com para disfrutar de programas como Crímenes el musical o nuestro favorito, La fucking condición humana. Bueno, y que escuchéis algunos episodios como el de Ser paciente o Ser mujer, que es una auténtica maravilla editada por Javi Álvarez. Bueno, pues yo os recomiendo el de Por qué recuerdas unas cosas y otras no, que este es fascinante. Bueno, y ya que estamos, yo también quiero recomendar uno más reciente que me ha encantado y que se titula La culpa y el ruido. Bueno, en resumen, no os lo perdáis y gracias a todo el equipo del Extraordinario por hacer un episodio que estamos seguras de que os va a encantar, ¿verdad, Ana? Y tanto, yo de hecho no pude estar grabando con vosotras, pero lo he escuchado a posteriori y os tengo que confesar que he soltado más de una lagrimita, de verdad, es súper emocionante. Así que, ¡comenzamos! ¡Ayuda! ¡Estoy vivo! ¡Javier también! ¡Vasco! Acá estoy vivo. Yo también estoy vivo, soy Roberto. Yo también estoy vivo, soy Moncho. Acá Pedro Algorta. Diego. Mira qué belleza. Lástima que estamos muertos. Hoy hablamos de psicología social, pero partiendo de una película basada en hechos reales. Narra la historia de un equipo de rugby uruguayo que sufre un accidente de avión en los Andes en 1972. Después del accidente, los supervivientes se enfrentan a condiciones extremadamente duras, incluyendo el frío intenso y la falta de alimento. Para sobrevivir, se ven obligados a tomar decisiones extremadamente difíciles, como alimentarse de los cuerpos de los fallecidos o enfrentarse a la posibilidad de que nunca sean rescatados. La película explora temas como la moralidad, la resistencia humana y la lucha por la supervivencia en situaciones desesperadas. A medida que pasa el tiempo, algunos de los supervivientes se organizan y toman medidas para intentar encontrar ayuda. Finalmente, después de 72 días, un pequeño grupo es rescatado. La incredulidad y el asombro se extiende por todos lados. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rugbyistas del All Christian. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo cuando el deshielo permita mejor visibilidad para hallar los restos del desastre. Viven, una increíble historia de supervivencia que es llevada al cine en septiembre del 2023 por el productor español José Antonio Bayona y titulada La Sociedad de la Nieve. Muestra en sus protagonistas un ejemplo de comunidad bien gestionada. Así comienza un artículo de la revista Ethic que nos ha encantado, escrito por la psicóloga clínica Patricia Fernández, con la que estamos hoy. Hola, Patricia. Hola, Rosa, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, hoy estamos solo con ella porque la doctora Ana Molina no se ha podido conectar con nosotras. Tenemos aquí una baja. Vamos a contarlo de la manera más dinámica posible y vamos a hacer un recorrido por la psicología social y por distintos aspectos, ¿verdad?, que afloran en esta película y que a todos nos dejan reflexionando y pensando, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, antes de meternos en materia, si os parece, os presento a Patricia. Patricia es psicóloga clínica en la sanidad pública, está interesada en la relación entre la psicología y las humanidades, es cofundadora de Inquietamente en Madrid, un encuentro de reflexión para mentes inquietas, y colaboradora en medios de comunicación como El País Semanal o Ethic, precisamente la revista de la que hemos leído su artículo y cómo la hemos localizado. Bueno, aparte de compañera en la sanidad pública madrileña. Colabora con el programa Pulnera de la Fundación Cultura en Vena y organiza el programa Literariamente en Librería Alberti, que son unas reuniones muy concurridas porque yo he ido en alguna ocasión y me he tenido que quedar fuera porque literalmente la gente estaba en la calle. O sea, menudo éxito de jornadas que organizáis. Sí, así es. Invitamos a todos los oyentes a acudir. Porque es para todos los públicos, ¿no? Y vais revisando libros de todo tipo, bueno, sobre todo relacionados con la salud mental, obviamente. Sí, es una conversación entre profesionales de la salud mental y un escritor. Y tenemos pues más o menos uno cada mes y pico en la librería Alberti y es entrada libre. Ya muy pronto con nuestro compañero Guillermo Laera, psiquiatra, aunque yo creo que para cuando salga este podcast ya habrá pasado, así que no os voy a poner los dientes largos. Bueno, pero lo podrán escuchar. Bueno, y casi nada, Patricia, yo añadiría en su currículum la humildad, algo que debería figurar en el currículum de muchos, como es el de ella, porque desde luego es una persona muy humilde. Y bueno, me voy al artículo que a mí me llamó mucho la atención porque me gustó un montón. Dice, termina la película y nadie se levanta. Se hace el silencio. Los 10 minutos de créditos sirven de homenaje a los fallecidos y a los supervivientes de los Andes. Durante las 2 horas previas se han experimentado sensaciones intensas, a pesar de que sea una historia ya conocida. Pero esta vez
uno se siente más interpelado a reflexionar existencialmente sobre lo que se acaba de ver. La Sociedad de la Nieve ha servido de oportunidad para entender mejor las claves de lo sucedido porque las enseña desde dentro. El hiperrealismo de la película produce perturbación y un pequeño trauma temporal durante unos días. Ese es el verdadero poder de la ficción, transformar la psique humana. Patricia, me ha encantado leer esto, ¿no? Porque es verdad que es que lo has descrito súper bien. Es justo lo que, por lo menos a mí me pasó exactamente eso. Me quedé como con un trauma ahí y necesitaba como saber más, buscar más y estaba como continuamente pensando en esta película. Total, yo creo que nos pasó a casi todos, ¿no? O sea, yo recuerdo verla con mi madre y con mi hermana y salíamos del cine y teníamos que, cuando llegamos a casa, pues tener que digerir más, ver todos los especiales de los supervivientes, leer el libro de Pablo Bierchi, que es el que, digamos, da título a la película, porque cuando hablo del poder de la ficción me refiero a eso, ¿no? El poder de una película con ese efecto catártico, ¿no? que tiene en este caso el cine, pues de repente hacerte también dudar de lo que acabas de ver, cómo ha podido ser cierto, ¿no? Yo creo que eso es por lo que la gente entra en ese pequeño o varios rituales, ¿no? De buscar más información, porque parece tan inverosímil, ¿no? Que esa historia haya podido ser real, que uno necesita más información para poder digerirla bien, ¿no? Entonces, ese es el pequeño trauma, pero desde luego que con el paso del tiempo, pues cada vez que uno aumenta, ¿no? El conocimiento de todo lo que sucedió allí, pues te das cuenta de todo el valor, ¿no? Que tiene esa historia y también el valor que tiene llevarla al cine, ¿no? Llevarla como la llevó José Antonio Bayona, lo bien documentada que está, luego también esa visión desde las víctimas, no solo desde los supervivientes, ¿no? Yo creo que eso le da un realismo que hace que todos empaticemos más, ¿no? También la ficción sirve para eso, para empatizar, para ponernos un poco como espectadores pensando qué les llevó a esta sociedad a que algunos afortunadamente sobrevivieran, pero no es una guerra entre vencedores y vencidos, sino cómo pudieron algunos sobrevivir gracias a los demás. Y otra pregunta que nos hacemos como espectadores es qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Probablemente, o cómo hubiéramos reaccionado nosotros si estuviésemos allí, ¿no? Yo creo que eso es lo que más impacta cuando uno ve la película. Marcelo, no vienen. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos consumiendo. Sí, me ha gustado esta palabra que has utilizado, que esos rituales que nos vienen. Es como una compulsión a buscar una explicación, a volver a entenderlo, a imaginarte en esa misma situación y pensar. Yo lo pensaba y decía, vamos, yo hubiera muerto el primer día de frío, que soy súper friolera. Yo es que digo, me considero que estoy en forma física, pero desde luego el frío lo llevo fatal y no podía evitar justo hacer buscar esa explicación, ¿no? Total. Sí, de eso, de qué les ayudó, ¿no? A superar o a tolerar tanto malestar, sin duda. En este artículo que has escrito también reflexiona sobre la supervivencia como una reacción humana inevitablemente universal, en la que nos habla sobre cómo, ¿no? Por todas las situaciones por las que pasan, pero hay también aspectos morales que se ponen ahí en juego. Hombre, tú, Rosa, hablas mucho mejor que yo de cerebro, ¿no? Y todos los componentes, digamos, cerebrales que pueden explicar, ¿no? Que en una situación tan crítica, pues el cerebro se enfoque en priorizar y en buscar herramientas para sobrevivir, ¿no? Pero quizá para mí lo que más me llevó la atención, ¿no? Es no solo la supervivencia del cerebro, sino por qué ese cerebro logra sobrevivir en base a unas condiciones, ¿no? Que favorecen que sobreviva, ¿no? Y esas condiciones, pues yo lo pondría efectivamente en esas estrategias de afrontamiento que utilizaron todos los que allí se quedaron, ¿no? En ese avión, y que tienen que ver con la resiliencia, ¿no? Y la capacidad de adaptación, ¿no? Yo creo que todos los cerebros tienen esa capacidad, pero desde luego que un cerebro en buena compañía, ¿no? Probablemente tenga esa capacidad mucho más desarrollada, ¿no? Entonces, efectivamente, estaban bien acompañados y luego yo creo que también eran personas, ¿no? que tenían mucho que ganar si sobrevivía, porque un poco en ese paralelismo, ¿no? Que podemos hacer, aunque no se pueda extrapolar una situación así a la que podamos tener en el estrés diario, ¿no? Pero yo creo que sí que hay estrategias de afrontamiento que nos pueden servir mucho de inspiración, ¿no? Como esos factores de protección de una vida que querían recuperar porque era una vida que apreciaban, también el valor, obviamente, de la juventud. Hablas tú también de las condiciones físicas que les llevaron a sobrevivir porque eran obviamente jóvenes, pero también como jóvenes se rebelaban, ¿no? Ante la posibilidad de morir, ¿no? Yo creo que esas ganas de vivir también se reflejan muy bien en la película y desde luego que para nosotros, ¿no? Que ayudamos diariamente a muchas personas, pues esa mente tan flexible, ¿no? Como podían pasar de metas
un poco a corto plazo respecto a metas a largo plazo, ¿no? Como esperar el deshielo para hacer esa expedición, ¿no? Como tener perspectiva diaria de ir avanzando y celebrar cada amanecer, ¿no? Como si fuera efectivamente lo más impactante de cada día, y luego también cómo se evadían de vez en cuando de la realidad, ¿no? Que eso nos sirve también en nuestro día a día, pues la distracción, el humor que utilizan, y luego también la cultura. Hemos empezado hablando de cultura, pues la escena efectivamente en la que van haciendo rimas, un pequeño verso en formato casi de poesía de su situación, pues la verdad es que me pareció como muy significativo. A ver, Vasco, te respondo, porque tu rima fue comprada. ¿Por qué no te levantás de ahí y salís a dar una caminada? Sos un bruto, Bobby. Eran jóvenes pues también con unos valores culturales que hacía que en ese tránsito, ¿no? Hasta que buscaban esas soluciones, pues también podía ese cerebro relajarse, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es muy interesante, ¿no? Lo que cuenta la película. Qué buena esta recopilación de estrategias de afrontamiento que se deducen de la película, ¿no? Como estas que has mencionado, y que a veces tendríamos que traerlas más al presente. A veces uno pues, se imagina en esa escena y automáticamente, ¿no? Pues, oye, quiere valorar más lo que tiene y sirve de inspiración para afrontar situaciones difíciles que nos pueda estar tocando, ¿no? Vivir de cerca. Total. Muy chulas, ¿no? Esa tomar perspectiva, ha dicho, ¿no? Ver cada amanecer como un logro, el evadirse, el tener también esa capacidad para incluso llegar a usar el humor en situaciones tan extremas, el poder mirar en el largo plazo, en fin. Me ha gustado mucho que hayas mencionado todas estas porque, sí, bueno, pues es un recorrido amplio, ¿no? Por la psicología. Uh-huh. Y también, bueno, un poco en esta línea, siguiendo con estas estrategias de afrontamiento, hablas en el artículo de que no se sobrevive solo con cuestiones genéticas, sino que intervienen otros factores, entre ellos pues esa capacidad de resiliencia que, por así decir, tenemos todos, ¿no? de serie, con la que venimos dotados, pero claro, uno no puede evitar compararse, ¿no? Yo pensaba, si ese avión hubiera estado lleno de psiquiatras y psicólogos, que además, bueno, que se conociesen entre, no sé, la sanidad pública madrileña a bordo de este avión, digo, ¿cómo hubiera sido, no? Nos hubiéramos quedado en la parte analítica de analizar la parte del grupo, de las estrategias de afrontamiento, de mirar por nuestra salud mental, o nos hubiéramos movido también, ¿no? Hubiéramos tenido este motor para salir a hacer una expedición más allá, nos hubiéramos atrevido, no sé, ¿no? Uno no puede evitar pensar en las diferencias. ¿Qué opinas? No, pues es verdad, ¿no? Bueno, también, efectivamente, también como psicólogos y como psiquiatras, ¿no? A veces se presupone que efectivamente podemos tener una respuesta, ¿no? Para todo, pero bueno, que a nosotros también nos cuesta, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Enfrentarnos pues a los problemas de salud mental, ¿no? Un poco del día a día, pero sí que en relación a lo que hablas de que no sobrevivieron solo por ser jóvenes, por tener una predisposición, ¿no? Con ese ejercicio y esa buena salud física, sino porque fueron una comunidad bien gestionada, ¿no? Yo creo que ese instinto de supervivencia que tenemos todos a nivel individual, pues no es suficiente en una condición tan extrema como la que ellos vivieron, si no se acompaña de ese equipo solidario que busque la supervivencia de todos, ¿no? O sea, ellos buscaban un objetivo común, no buscaban solo su propia salvación, ¿no? Y entonces esto yo creo que tiene mucho que ver con algo que evidencia la película en esa comunidad bien gestionada, la ética del cuidado, ¿no? O sea, la ética de cómo se escuchaban las necesidades los unos de los otros sin juzgar, cómo cuidaban y también se dejaban cuidar, porque al final todos cumplían una función, hasta el que no estaba haciendo nada, digamos, servía para que otro se sintiera útil cuidándole, ¿no? Entonces, la compasión también, por supuesto, activada, ¿no? En esas condiciones tan extremas, y luego la sensación de que eran un grupo, que ya obviamente era un grupo cohesionado de antes, aunque también viajaban familiares y alguna persona al margen de ese colectivo, pero yo creo que era un grupo que se sentían cómplices y había un gran sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que en esta extrapolación que hablamos, cuando hablamos de factores protectores, ¿no? En salud mental, pues esta sensación de grupo, de pertenecer a un colectivo que sabes que está ahí para cuidarte, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante porque al final, cuando hablamos de gestión de comunidad o gestión de grupo, pues también tenemos que hablar de estos componentes de ética, ¿no? Que muchas veces los olvidamos, de estas virtudes. Pues desgraciadamente ya no se están potenciando tanto, ¿no? Ni en los planes de estudio, ni en la vida en general, como pues eso, ser ejemplar para otros, ser responsable, poder ser empático, tolerar. Y yo creo que en esa comunidad que hicieron en la Sociedad de la Nieve, que además fue una comunidad
que se fue gestionando cada día, ¿no? Que se iba creando, aunque ya partiera de una base, pero ellos iban adaptándose y se iba haciendo cada vez más cohesionada, ¿no? Entonces, creo que esos factores son los que determinan su supervivencia, los que pudieron y los que no, también su valor, ¿no? De afrontamiento hasta el final. Efectivamente, poner al grupo por delante, ¿no? Por delante del ego. Total. Te estaba escuchando y digo, ellos ya eran un grupo cohesionado por ser, ¿no? Pertenecer a este grupo, a este equipo de rugby, sí. Pero en condiciones extremas y de catástrofe emergen grupos en base a esa identificación con lo que te ha sucedido, ¿no? Pues haber sobrevivido a un ataque terrorista. Pues esto ya hace que me identifique con ese grupo de lucha que busca de alguna manera un bien como colectivo. Aquí se darían esas dos facetas, ¿no? Por un lado, el propio grupo que ya eran y ahora, una vez más, reagruparse en base a ese interés en sobrevivir, en ese objetivo, y que ellos se hacen llamar la Sociedad de la Nieve, ¿no? Ellos mismos se ponen este nombre. Sí, es muy interesante lo que describes. El dolor, ¿no? El sufrimiento también les hace configurarse como grupo, ¿no? Quizá en otros grupos, ¿no? Pues se mide todo, como hablas, con unos criterios pues más de éxito, de ambición, de ego, y aquí se fueron capaces de unirse a través del dolor, ¿no? Entonces yo creo que eso también es como muy interesante como fenómeno grupal, ¿no? Desde la empatía y desde el dolor de una experiencia que les estaba afectando a todos, ¿no? Sí, incluso como luego en el grupo cambian esos roles de liderazgo, no recuerdo muy bien si, ¿no? El capitán, pues luego el liderazgo pues lo toman otros compañeros, en fin, empiezan a surgir, a emerger ahí liderazgos un poquito dentro de una situación extrema y son distintos a los que ocupaban en su día a día, ¿no? Dentro del equipo. Es verdad, ¿no? El tema del liderazgo es interesante porque quizá en las estructuras un poco formales a las que estamos acostumbrados, ¿no? Todo es más jerárquico, pero yo creo que en una situación así, ¿no? Tan extrema, pues al final los liderazgos parecían como muy informales, pero desde que cada uno con su conocimiento, ¿no? El que sabía de derecho hablaba, ¿no? En esos debates bioéticos que si quieres luego hablamos de lo que significaba para él, pues todas las dudas que ahí se ponían encima de la mesa. El que sabía de medicina porque estaba estudiando, pues empezó a tomar, ¿no? Como esas decisiones que digo, fíjate ahora que hablamos tanto del síndrome del impostor, ¿no? Ahí nadie podía sentirse impostor, es decir, todos con lo que tenían de una forma natural, ¿no? Dijeron, pues vamos para adelante, o sea, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Por el grupo, o sea, era un liderazgo como muy eso de liderazgo informal, ¿no? Liderazgo desde las agallas, desde el instinto, ¿no? Desde lo que llevas dentro y también desde tus conocimientos, ¿no? Y nadie juzgaba a nadie, ¿no? Por asumir ese liderazgo. Quizá luego es verdad que ya cuando se determinó quiénes eran las personas más capacitadas, obviamente, para hacer esa expedición, pues ahí, pues obviamente esas personas pues eran más prioritarias, pero todos hacían por y para tener su función, ¿no? Entonces me parece como muy interesante también de cara a la gestión de grupos. Qué buen apunte, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, allí desde luego que no había tiempo, ¿no? Para plantearse, ¿no? Esas cosas tampoco, sí. Efectivamente. Marius Lecker, que es un médico preventivista que ha estado en nuestro podcast y que se dedica a hacer mucho humor en redes sociales. De hecho, bromeaba precisamente a colación de esta película. Decía, Roberto Canessa, en su primer año de medicina, tomando decisiones, amputando piernas, haciendo todo tipo de, ¿no? En fin, cosas majestuosas de la medicina. Dice, yo, primer año de estudiante, pues hablando de si el canal de sodio-potasio de la célula hace que la neurona se despolarice, ¿no? No, claro, efectivamente. Bueno, pues al final... Pues del terreno académico, ¿no? A un terreno de esta envergadura, pues hay un salto, efectivamente. Pero yo creo que eso, la confianza, ¿no? La confianza que tenían cada uno y la responsabilidad en asumir su función, ¿no? Que al final yo creo que eso es interesante, que nadie se quedaba... Aparentemente habría que ver, porque es verdad que la película, no sé si retrata todos esas dudas o conflictos, pero aparentemente no, nadie se queda atrás, ¿no? Es como que esa confianza en que cada uno podía aportar, pues aparece muy bien reflejado. Sí, todos cumplen un red y forman parte de esa red de resiliencia que nos gusta decir en este podcast, más allá de la resiliencia, ¿no? Individual, sino esa red que ya de por sí ya hace soporte, ¿no? A lo mejor aportando simplemente ese cuidado que puede ser mental, ¿no? Ese apoyo psicológico de tener a otro al lado y tener ese espíritu de lucha. Sí.
Así es. Y los supervivientes, Patricia, también se enfrentan a decisiones que desafían las normas sociales convencionales. Esta es una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿no? Como es la decisión de recurrir al canibalismo para sobrevivir. Y bueno, viene también a indicar que las normas sociales pueden cambiar drásticamente en situaciones extremas. ¿Legal comer un muerto? ¿No vamos a ir presos si lo hacemos? Sería como la donación de órganos. ¿Qué estás diciendo? Para que sea una donación de un órgano vos necesitas el consentimiento del donante. Marcelo, es un delito. Nosotros no podemos ir, agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento. Tenemos que comer nomás. No tenemos ese derecho. ¿Y yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir? Yo diría que más allá de la decisión que tomaron, que no se puede juzgar una decisión así, porque habría que ver, ¿no?, que hubiéramos hecho todos en esa situación. Yo me quedaría con el debate no previo. O sea, a mí lo que me sorprende es ese debate en esas escenas que son como un debate reflexivo sobre lo que supone dar ese paso, sobre las consecuencias de esos actos, sobre lo que significa el valor vida, el valor muerte. Impresiona, ¿no?, en jóvenes de 20 y pico años esa madurez, ¿no?, en la deliberación, ¿no? Entonces, ya que hablamos un poco desde la sanidad, salvando las distancias, pero lo compararía un poco con esos debates casi bioéticos, ¿no?, de un comité de bioética, de, como dice Diego Gracia, ¿no?, los cursos extremos de acción, cursos intermedios, porque sí que antes de tomar esa decisión que tardaron, aunque cada uno la fuera madurando para adentro y luego la pusieran en común, me parece que la manera de exponer ese conflicto es algo que ahora mismo pues no se lleva, ¿no?, en la sociedad en general, ¿no?, el debatir y el poder dialogar, ¿no? Vivimos en una era más de quizá de emociones que de debates razonados, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me sorprendió desde luego de la película, esa parte, y me impactó mucho y también me emocionó mucho esos debates porque la verdad me parecieron enternecedores, pero a la vez obviamente muy potentes, ¿no?, para el espectador. Sin duda, y estaba señalando un poquito la época actual donde además, bueno, tú has escrito un artículo sobre la polarización, ahora todo se vive mucho más polarizado. Ya comentamos en este podcast que la palabra más buscada del 2023 creo que fue la palabra polarización, por algo sería, ¿no?, simbolizaba algo, que en Google la gente estuviera buscando esto, y bueno, uno se pregunta si un avión que fuera civil, con gente variopinta a la que no les uniese un vínculo como el que tenían en este caso, pues hubiese sido diferente, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una buena pregunta. Efectivamente, no tenemos datos creo recordar, de un avión que hubiese sobrevivido, ¿no?, con personas, digamos, más desconocidas entre ellas. Tenemos esta historia, la verdad. Pero yo pienso que ese contacto previo, esa cohesión previa, esa amistad ya como muy instaurada, favoreció, ¿no?, que todo se diera de esa manera, ¿no? Yo creo que la película también refleja mucho el poder de la amistad, ¿no? Una amistad no basada solamente en el placer ni en la utilidad, sino una amistad desde la intimidad, porque eran capaces de hablarse, de comunicarse, ¿no? Yo creo que el tema de la comunicación es muy interesante en la película, como se comunican de una forma muy transparente, ¿no? Y eso habla de que había una intimidad ya como muy instaurada, ¿no?, entre ellos. Y luego yo creo que en un vuelo comercial, al final en una situación tan extrema con personas desconocidas, quizá prima más el individualismo, ¿no?, que ese propósito más de grupo, ¿no?, probablemente, y la gente pues se limitaría un poco a sálvese quien pueda, ¿no? Yo creo que el grupo que existía ya previamente, pues obviamente fue un factor protector, ¿no? Sin duda, que determinó muchísimo. Y sí, y cuando hablabas de polarización, yo creo que era un grupo cohesionado. Cuando hablamos de polarización hablamos de enfrentamiento entre grupos, ¿no?, como del favoritismo intragrupal frente al grupo externo al cual consideramos distinto. Aquí es verdad que no había un enemigo, ¿no?, porque realmente estaban ellos solos contra la montaña, entre comillas, contra el peligro y contra el tiempo, ¿no?, que el tiempo pasaba y cada día era más difícil, ¿no? Entonces yo creo que era un clima, pues obviamente, donde la polarización pues era más complicada, ¿no? Pero bueno, también nos hace enseñarnos como ejemplo que para evitar la polarización también se necesita el debate, ¿no?, y el encuentro, y no los extremismos, ¿no? Sí, de todos modos es muy difícil no imaginar una situación así. Yo por muchas vueltas que le doy digo, no sé, desde luego lo que sí que apuntan algunos trabajos, ¿no?, como los de Carmelo Vázquez, que aquí ya los hemos mencionado, es que hay en situaciones de catástrofe hay esa tendencia a hacer grupo, ¿no?, y a cohesionarse para un bien superior al individual. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que podríamos imaginar
muchos escenarios variopintos y estoy segura de que veríamos respuestas dispares, ¿no? Probablemente. Dependería de muchas variables. Hemos hablado aquí de la edad, claro, de la profesión, de si eso, se conocían o no se conocían, si había vínculos de otro tipo, si hubiera, ¿no? Podemos imaginar vínculos profesionales, no profesionales, en fin. Un sinfín de variables que determinarían cómo evolucionaría. Desde luego, ¿no? Como que es difícil extrapolar. Lo que sí que podemos, ya que conocemos esta historia, ¿no? Y conocemos los testimonios de ellos, digamos, hacer una aproximación de lo que a ellos les salvó y que eso sirviese, ¿no? De referencia. Yo creo que eso sí que es una labor a hacer y la verdad es que casi todos los testimonios coinciden en eso, ¿no? En esa cohesión y en ese espíritu de equipo y también en esa función, ¿no? Tan altruista de incluso, hablando un poco de ese debate bioético, de decir, bueno, si uno fallecía, ¿no? Como pues también dejaba, ¿no? Ese legado, ese cuerpo, ¿no? Como que sirviese de posible fuente para otros, ¿no? Entonces yo creo que es claro, es una situación que obviamente de ahí tenemos que sacar conclusiones de ciertas virtudes éticas ayudan a que eso se hubiera materializado, porque en otras circunstancias hubiera sido imposible, ¿no? Sí, y qué bueno que menciones esto del cuerpo, ¿no? Como una cesión al grupo, porque efectivamente hay un momento de debate donde unos pues consideran que por su moral no pueden comer del cuerpo de otros. También llama mucho la atención cómo se organizan para que algunos puedan superar esta resistencia, pues 2 de ellos son los que van a coger los trozos de carne del cadáver para que no se vea de qué zona son, ni ¿no? ciertas cosas que podrían hacer mucho daño psicológicamente y se organizan hasta en esto, ¿no? O sea que es impactante. Los primos Strauch se encargan del trabajo más doloroso, el que nadie quiere hacer. Fito es quien elige los cuerpos, que los 3 cortan a escondidas, apartados de la mirada del resto. Así logran contener la locura de los que comen. Cómo se organizan sabiendo lo que cada uno puede hacer, ¿no? Y asumiendo eso, sabiendo que al otro compañero eso le cuesta hacer. Entonces, es como que están continuamente mirándose ellos lo que pueden hacer, pero mirando a los otros también, gracias a que lo hacen ellos, pues al otro no se le pone en ese aprieto, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad es que es formidable. Son un grupo de chicos, pues, que la verdad sorprende, ¿no? Su madurez evolutiva, afectiva, su inteligencia emocional, en fin, su capacidad de autorregulación, también su valentía, ¿no? Porque cuando ya deciden los dos en el deshielo que llegó el momento de ir a buscar esa ayuda, porque yo creo que hay un punto de inflexión en la película cuando ya escuchan que obviamente no se les está siguiendo la pista, ¿no? de ese avión y dicen, dependemos ya de nosotros solos, ¿no? Ahí es un momento de construcción fuerte de la sociedad, pero yo creo que también en estos dos que salen hacia la montaña, ¿no? Decir, bueno, pues ese punto también de intuición, de ha llegado el momento, ¿no? De impulsividad sana, ¿no? De tengo que ir y es el momento y ya se verá lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que eso también, a veces el no saber, ¿no? Como protege, ¿no? Cuando uno dice, ha llegado el momento, ¿no? Me tengo que mojar, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad también donde a veces hay falta de compromiso, ¿no? En esos sentidos. De vamos a hacer esto y ha llegado el momento y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy interesante y luego también cómo se habla de la muerte, ¿no? Quizá también en esta cultura, ¿no? Que la tenemos un poco más alejada. Nosotras que hemos vivido, ¿no? Como lo que fue la pandemia, esos duelos tan complicados y me imagino que tal como a ti, ¿no? Te sorprendió, pues, como personajes que perdieron a su hermana y a su madre, pues luego fueran los que siguiesen con esta actitud, ¿no? De sobreponerse a esa situación, despidiendo, ¿no? a su familia y mientras ellos pues buscando sobrevivir. La verdad es que no sé si en ese momento había pues eso, lo que una anestesia emocional, ¿no? Como un cerebro en automático, ¿no? Porque desde luego qué complejo, ¿no? Sí, uno se imagina, ¿no? Ese estado de shock extremo que se da en una situación como esta, en la que algunos supervivientes pues podrían haber experimentado una negación o incredulidad sobre la gravedad de lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Como un aferrarse a esa esperanza de ser rescatados y minimizar lo que estaba ocurriendo. Una forma de protegernos, por tanto, del trauma. Total, lo que sí que he escuchado es que, claro, luego me imagino que cada uno pues recuerda ese momento porque la memoria pues va reconstruyendo un poco el pasado a su manera, pero sí que sorprende, o por lo menos algunos lo dicen, ¿no? Públicamente, que tampoco han necesitado como ayuda profesional o que tampoco han desarrollado pues trastornos que podemos no hablar de estrés postraumático, que desconozco, ¿no? Si son todos o quizá alguno sí, pero yo hablaría, ¿no? Que si es verdad esos testimonios, pues sí que se hablaría de cómo ese objetivo común, ¿no? Cómo esa verbalización a posteriori entre ellos, cómo esa comunidad
hizo de factor protector, ¿no? De desarrollar luego una experiencia que a priori podría ser la experiencia traumática por excelencia, ¿no? Lo que ellos vivieron, y no parece que fuera así, ¿no? Por lo menos los testimonios de los que hablan más de esto, ¿no? Eso me parece que también es una lección, ¿no? Sí, da para pensar y mucho, porque efectivamente sería como un ejemplo de trauma con T mayúscula, de manual, de una experiencia que te lleva al extremo, con posiblemente ese estado de estrés, de shock inicial, pero en el largo tiempo sin aparentemente haber luego un desarrollo de un trastorno de estrés postraumático, que es lo que a lo mejor se hubiera anticipado, ¿no? Yo no lo he seguido, la verdad que no he leído estos testimonios y desconozco si ha habido alguno, pero por lo que dices no, o no, en la mayoría parece que no se ha dado, y efectivamente esta variable de cohesión, de buscar un sentido, ¿no? de este sentido de supervivencia, pues ha estado tan por encima de lo demás que... Claro, o sea, yo hablaba también un poco en el artículo de las necesidades de Maslow, ¿no? Que parece que según lo que tenemos aprendido, ¿no? O según este autor, pues las necesidades van de menos a más, ¿no? Pues necesitamos necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, y luego poco a poco vamos subiendo hacia la afiliación, la autorrealización, ¿no? Y yo creo que estos factores protectores, como ellos también buscaban, ¿no? Sentirse bien ayudando a los demás, ese esfuerzo por los demás también pudo ser igualmente importante que poder comer o sentirse seguro, ¿no? Entonces yo creo que eso pone un poco en duda esa teoría de la necesidad de Maslow, ¿no? Como sentirse útil, ¿no? Que también es igualmente importante casi que comer, ¿no? En situaciones tan extremas. Entonces, quizá eso es lo que a mí me hizo reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Sí, qué bonito, es que me gustó un montón. y también un poco volviendo al tema del liderazgo, no sé si quieres comentar algo más con respecto a lo que emerge en este grupo. Pues sí, ¿no? La verdad es que vivimos en una cultura, ¿no? Que minimiza un poco esa importancia de preparación para la muerte, y yo creo que en la película sí que hay escenas, porque muchos luego en sus testimonios dijeron que la habían sentido, ¿no? Que casi estaban ya ahí, ¿no? Entonces, como ellos hablan de cuando llega el momento, ¿no? Como de aceptarlo, incluso los que estuvieron, sobre todo en el momento de la avalancha, ¿no? Muy cerca, que luego fueron rescatados y volvieron un poco a la vida, pero sí que hablan de experiencias de esas cercanas a la muerte y como aceptar, ¿no? que llega el momento, ¿no? Yo creo que eso también impresiona, ¿no? En una sociedad donde no se habla de esto, ni mucho menos abiertamente, y luego también como esas muertes pues acompañados, ¿no? de amigos, obviamente no de sus familiares, pero que no se abandonaban, ¿no? Esas muertes de amigos tan cercanos, poder presenciarlo, ¿no? Y estar ahí a la altura, y luego esas despedidas, ¿no? Como la de Numa, yo creo que es un acto, ¿no? Cuando él deja ese testimonio, ¿no? De que pueden hacer uso de su cuerpo, pues evidentemente cuando él había debatido previamente que aquello le costaba, ¿no? Pues yo creo que es el acto mayor de generosidad. Quiero que sepas que tenés mi permiso para usar mi cuerpo. Déjate joder, no hables así. Y sé que yo no voy a volver. No digas eso. Es la verdad. Pero está bien, estoy tranquilo. Estoy preparado para lo que viene. Yo creo que eso impresiona mucho, esas imágenes, y como digo, en una cultura pues actual donde no estamos acostumbrados, ¿no? En las redes sociales, hablar de, digamos, solo de lo bueno, ¿no? Del éxito de los demás cuando les van las cosas bien, y no estar cerca también de los demás, y estar preparados para ver a alguien sufrir al que quieres tanto, ¿no? Sí, nos toca, ¿no? Nos emociona mucho el ver esto, y en gente tan joven. Merece la pena hacer una reflexión sobre la época en la que estamos, sin duda alguna, y invitamos a esto a nuestros escuchantes. No te quiero quitar más tiempo, Patricia, quizás pedirte, yo sé que a ti te gusta mucho la psicología social, esta película, ¿no? Se abre a un análisis desde esta perspectiva, y no sé si quieres hacer alguna recomendación para nuestros escuchantes de libros, ya sean relacionados con la película o no, o que simplemente sean similares o que puedan evocar, que tenga ecos, ¿no? Con esta película. Pues obviamente recomendaría el libro de La Sociedad de la Nieve, ¿no? De Pablo Bierchi, que fue el libro que dio lugar a la película, y luego pues de psicología social. Quizá, bueno, a mí me gustó mucho el libro que estudié en la carrera porque fue una de mis asignaturas preferidas, ¿no? De psicología social, algunas claves para entender la conducta humana, de la Universidad de Oviedo, de Anastasio Vejero, ¿no? Que para mí es un manual que recurro habitualmente, ¿no? Cuando tengo alguna duda, a leerlo, porque me da mucha información. Es verdad que la psicología clínica es muy interesante, pero a veces esa mirada también desde el comportamiento colectivo pues ayuda. Y luego, para esa crisis, ¿no? Un poco cuando hablabas de una sociedad, ¿no? Si hubiese pasado un avión hoy en día
también de un grupo de amigos jóvenes, pues hubiese sido lo mismo, pues no lo sé, ¿no? Pero desde luego que vivimos en una sociedad pues mucho más individualista, donde lo colectivo, ¿no? Hablando un poco de jóvenes, donde la soledad no deseada crece entre los jóvenes, donde no hay tantas relaciones de intimidad, donde la gente no es tan transparente, ¿no? No se atreve tanto a comunicar, sino que vive más desde las apariencias. Entonces, un poco como retrato, no tanto de psicología social, sino de reivindicación un poco de cómo fortalecer, ¿no? O cómo entender la sociedad que vivimos, pues a mí sí que me gustan libros como el de Jorge Freire, Hazte quién eres, o también libros como la reivindicación un poco del estoicismo, ¿no? En la sociedad actual, como Massimo Pigliucci, Cómo ser un estoico hoy en día, y ya libros clásicos pues como Meditaciones de Marco Aurelio o Sobre la brevedad de la vida, ¿no? De Séneca. Yo creo que son libros de la filosofía que también, aparte de la psicología social, que sería el entendimiento, pero la filosofía es la profundidad, ¿no? De darle un valor al sufrimiento, ¿no? Yo creo que también la filosofía ayuda mucho no da soluciones, pero sí que da profundidad. Qué bueno, pues nos has recomendado un montón de libros, tenemos muchos deberes. Muchas películas también, ¿no? Que al final la cultura hay que reivindicarla siempre como herramienta de aprendizaje, ¿no? Sí. Oye, pero fíjate que la película vista por distintos ojos se pueden extraer unas cosas u otras, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que tú has extraído, porque pues se nota que haces ese análisis desde lo colectivo, desde la psicología social, y luego además profundizas, te vas también a la filosofía de alguna manera. Así que creo que después de escuchar este podcast invitamos a la gente a que vuelvan a ver la película para volver a hacer este análisis y coger, ¿no? todos estos detalles, porque merece la pena, ¿no? Y como bien has dicho, una sociedad en la que cada vez impera pues, este individualismo, una sociedad líquida, ¿no? Como decía Zygmunt Bauman, y en la que, bueno, pues esa parte del compromiso y estar para el otro, pues cada vez está más complicado, ¿no? Pero incluso desde la salud mental, este foco tan puesto en el yo, ¿no? Tengo que aprender, esto ya lo hemos contado aquí en este podcast, pero para los que no nos escuchen por primera vez, poner el foco tanto en yo tengo que aprender a decir que no, yo tengo que aprender a cuidarme, yo tengo que... Este discurso, bueno, pues tiene que ir acompañado de un otro, porque claro, si no, se queda en bragas, ¿no? Entonces, a veces en esta forma polarizada en la que entendemos las cosas, yo creo que hay mucha confusión también en redes sociales, ¿no? Cómo se interpretan estos discursos que cada vez favorecen más que estemos demasiado centrados en nosotros mismos. No, totalmente, efectivamente. Yo creo que esta película pone el foco en esos factores que hablamos cuando hablamos de prevención de salud mental, ¿no? Hablamos de lazos afectivos, hablamos de sentido de pertenencia y muchas veces, pues efectivamente, las personas vienen a nuestras consultas, nos cuentan todas las cosas que les suceden y desgraciadamente porque tienen vínculos, ¿no? más líquidos y no pueden verbalizar lo que verbalizan a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Y eso cada vez es más palpable. Entonces yo creo que es una herramienta de reflexión y yo creo que esta película, además de la historia obviamente de superación y toda la admiración para todas esas personas que estuvieron en esa montaña, pero yo creo que también podemos extraer lecciones efectivamente de cómo proteger, ¿no? una buena salud mental para cuando vivamos situaciones al límite, pues podamos estar preparados, ¿no? Para hacerlo frente, aunque el resultado, como dice Bayona, ¿no? Aquí no va de quién sobrevivió y quién no, obviamente, ojalá no todos hubieran sobrevivido, sino que todos lucharon por lo mismo, ¿no? Y que todo el trabajo de cada uno fue necesario para que los que han sobrevivido estén hoy, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Qué bueno. Y hay que ver la película y apoyar a Bayona, porque todas las películas que ha hecho, desde luego que son excepcionales y tengo entendido que va a llevar un libro próximamente a pantalla, que también es muy interesante, de Chávez Nogales sobre la guerra civil, y yo creo que su mirada también será una mirada muy necesaria para todo lo que estamos viendo, ¿no? en esta sociedad. Así que... Qué bueno. Pues mira, no lo sabía, Patricia, muchas gracias. Estamos ahí, nos hemos actualizado contigo también en este aspecto. Y sí, porque yo creo que estas películas, efectivamente, La Sociedad de la Nieve en concreto resuena con nuestra sociedad todavía más por este momento en el que estamos, ¿no? Yo creo que a todos nos deja más revueltos porque uno no puede evitar cuestionarse ciertas cosas. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos pues este espacio a contarnos este análisis, ¿no? tan bonito de la película, que yo creo que sirve de inspiración y por tanto también ayudamos, ¿no? con la salud mental de alguna manera con este tipo de podcast. Muchas gracias, Rosa, y felicidades por todo el trabajo que hacéis, tú y Ana, en esta divulgación tan necesaria, como también desde la profesionalidad, y que está ayudando a tanta gente. Muchas gracias.
Pues nada, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Dios. Adiós.